Hola, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Joshua Rodríguez Pérez. Estudio en el CETI 120 José Ortiz de Domínguez. Estoy estudiando la especialidad de soporte y mantenimiento en el grupo de tercero A en el turno matutino. En este video trataré de explicar más o menos para qué sirve el multímetro, cuáles son algunas de sus características que yo considero más importantes y cómo calcular la corriente continua y la corriente alterna. Ya que no tengo el dispositivo, sino que esta es una maqueta, obviamente. Trataré de explicar más o menos cómo es que se realiza el, o sea, cómo se calcula más o menos la corriente continua y la corriente alterna, ya que pues no lo puedo realizar y no serviría de nada. Muy bien, entonces, primero que nada trataré de explicar más o menos para qué sirve el multímetro. Un multímetro también es denominado polímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales o pasivas, como resistentes, capacidades y otras. Básicamente sirve pues para calcular diferentes tipos de corrientes. Uno de los ejemplos que voy a nombrar después será la corriente continua y la corriente alterna. Pero primero, una de las características que me gustaría mencionar sería la pantalla del multímetro. Este, yo lo considero muy importante ya que muestra de forma digital el resultado de la medición del interruptor, encendido o apagado. A escalas, o sea, muestra las diferentes escalas para seleccionar dependiendo de la medición y lo que se requiere realizar. Otra de las que yo considero muy buenas características sería el selector de rango, que es la rueda central del multímetro que nos permite seleccionar el tipo de magnitud que busca medir, así como el rango de la medición que se va a utilizar para medir. Otra de las características que me gustaría mencionar son las ondas. No realicé los cables, ni siquiera las ondas, que generalmente son como de aguja o de caimán, o sea, de boca de caimán. Generalmente se usa el tipo rojo para representar el positivo y negro, lo cual sería negativo, lo cual representé con unas tachuelas, que una es azul, pero me gustaría representarla como de color negro, lo cual sería pues el negativo, y rojo pues positivo. Más que nada estas sirven para calcular la corriente y pues transmitirlo a la pantalla como ya mencioné, lo cual considero que es muy importante, ya que sin la pantalla pues no se sabría la corriente que estamos pues analizando. A consiguiente voy a tratar de explicar más que nada cómo se realiza, cómo se calcula la corriente continua. Bueno, primero que nada se debe de configurar el multímetro digital, colocarlo, colocar el enchufe de la sonda negra en el puerto C o M y el enchufe de la sonda roja en el puerto V, usualmente el rojo. Las ondas pueden ser de tipo aguja o tener pinzas de tipo caimán. Se enciende el multímetro digital y si el medidor tiene una perilla, girarla desde la posición apagado hasta la posición de voltaje CD. La posición de voltaje CD tiene una V con una línea recta y punteada por encima. Más que nada, para realizarlo, yo voy a mencionar unos ejemplos en baterías de AA, AAA, C y D, y también de 9 voltios. Bueno, lo que se debe hacer es colocar la punta de la sonda negra en el lado negativo, representado con un signo de menos de la batería. A continuación, colocar la punta de la sonda roja en el lado positivo, representado pues con un signo de más de la batería. En una batería alcalina tipo como las de tamaño AA, AAA, C o D, el lado positivo tiene la protuberancia y el lado negativo es plano. Para una batería de 9 voltios, las conexiones positivas y negativas se encuentran en la parte superior y el lado positivo es la conexión más pequeña y redonda. Se debe de leer el voltaje en el multímetro digital. Esta es la salida de voltaje de CD, que proviene de la batería. Cada batería AA, AAA, C y D producen 1,5 voltios. Las baterías alcalinas nuevas tendrán una lectura con valores ligeramente más altos. Cualquier voltaje mayor a 1,5 o 9 voltios es adecuado. Las baterías recargables muchas veces se valoran en menos de 1,5 voltios para los tamaños AA, AAA, C y D. A menudo estas varían desde 1,25 hasta 1,4 voltios. Se debe de leer la cubierta en la batería para saber cómo se valora el voltaje de la misma. El multímetro digital te ayudará a leer los voltajes para probar las baterías y que sepas cuál está en funcionamiento.
Más que nada, pues como ya mencioné, sería colocar las ondas, que ya sería de positivo y negativo, justamente como lo indican las baterías, ya que vienen con sus signos de menos y demás. Así sería de mejor manera representada la corriente continua y así se podría calcular de mejor manera. Para calcular la corriente alternativa, lo que se debe hacer es primero insertar el cable negro en el conector COM. A continuación, introducir el cable rojo en el conector V omega. Cuando haya terminado, retirar los cables en el orden inverso. Primero el rojo, luego el negro. Conectar los cables de prueba al circuito. Primero el cable negro, después el rojo. La tensión de CA no tiene polaridad. Y la precaución es no tocar la punta del cable con los dedos y no permitir que las puntas se toquen entre sí, ya que pues esto podría causar un muy mal resultado. Se debe de leer la medición en la pantalla cuando haya terminado y retirar el cable rojo primero y el negro después. Más que nada se debería de realizar poniendo las ondas en lo que son las clavijas de una manera correcta, como ya mencioné. Positivo y negativo siempre se debe de considerar. Con esto ya nada más se debería de leer la lectura en la pantalla. En conclusión, yo diría que esta es una manera muy buena de representar más que nada el uso correcto del multímetro, sus funciones, sus características que yo, bueno, aquí puse las características que yo considero más importantes y también más o menos cómo calcular la corriente continua y alternativa. En conclusión, yo diría que una manera muy buena y puedo concluir que, no sé, simplemente así es como se calcula la corriente continua y corriente alternativa. De una manera que ya expliqué. Espero haberlo explicado de muy buena manera y con esto concluyo mi video. Me despido. Suerte.